Buen día a todos. Bienvenidos a este foro hablando del cuidado del corazón, nuestro primer foro con expertos. Dejo con ustedes a la doctora Dinora Sandoval, jefe de la división del equipo del corazón de Grupo CT Scanner. Adelante, doctora, bienvenida. Muchas gracias a todos por estar aquí el día de hoy. Es un placer para nosotros poder contar con su presencia para este webinar y pues nos gustaría muchísimo que todo haya sido un éxito. Les vamos a dejar un pequeño video. Solo para recordarles que todo este mes de septiembre tendremos descuento en algunos de los estudios de imagen cardíaca, como lo vieron en estas diapositivas. Esto pues de manera de recordatorio y de unirnos al mes mundial del corazón, ¿no? Y recordar el Día Mundial del Corazón. Y para mí, pues es un gusto que estén todos aquí conectados y pues vamos a dar inicio a este webinar. Hablemos de cómo cuidar tu corazón. Para esto les dejo a la doctora Stephanie Angulo Cruzado. Ella es cardióloga, se formó en el Instituto Cardiovascular de Lima, Perú, y posteriormente hizo tres altas especialidades en imagen cardiovascular, ecocardiografía y en congénitos adultos, todas ellas en el Instituto Nacional de Cardiología en esta ciudad. Para mí es un gusto presentarla y pues dejarla a cargo de esta pequeña charla. Gracias, Stephanie. Perdón, buenos días, muchísimas gracias por la presentación. Estaba proyectando mi plática, es una pequeña plática que está dirigida, sobre todo nuestro interés es para todos los pacientes, público en general que hoy nos esté acompañando. Y vamos a hablar pues de algunos términos y con esto también mi intención es que si alguien tiene alguna duda, nos puedan escribir y mandar sus preguntas. Lo primero, y es una pregunta bastante frecuente o es un término que se suele utilizar mucho, es que alguna persona puede decir, tuve un ataque cardíaco o tuvo un ataque cardíaco, pero ¿qué es un ataque cardíaco o a qué le llamamos ataque cardíaco? En realidad esto es una urgencia médica y es el término utilizado para describir aquella situación en la que se detiene la circulación a una arteria del corazón. Es decir, no llega suficiente sangre para irrigar nuestro corazón, como estamos observando en esta imagen, y se va a expresar como dolor. Más adelante vamos a ver cuáles pueden ser las características de esto. Ahora, un sinónimo de ataque cardíaco sería infarto de miocardio, ¿no? Ahora, ataque cardíaco no es lo mismo que un paro cardíaco, ¿sí? En estas imágenes estamos observando un diagrama, una ilustración del corazón. Este es el corazón y estas imágenes que vemos aquí en rojo, estas estructuras anatómicas se llaman arterias coronarias. Estas son las que están encargadas de llevar la sangre al corazón, que está compuesto mayormente por músculo y el músculo cardíaco pues depende para trabajar y para hacer todas sus funciones de que les llegue oxígeno a través de estas arterias coronarias. Sin embargo, cuando se acumula grasa o también por otras condiciones, se pueden llegar a obstruir estas arterias coronarias y cuando la obstrucción es total, como podemos observar en esta imagen de aquí a la derecha, cuando la obstrucción es total y es súbita, esto genera el ataque cardíaco, el infarto agudo de miocardio, que se expresa principalmente como dolor. ¿Sí? Ahora decíamos, no es lo mismo un paro cardíaco que un ataque cardíaco. El paro o la parada cardíaca se refiere también, es una urgencia en la que el latido cardíaco se detiene o se producen arritmias muy graves
en el latido cardíaco que hacen que el paciente se desmaye o tenga un síncope. Y en estos casos, pues sí tiene diversas causas. También un infarto de miocardio puede causar una parada cardíaca, también es posible, y requiere reanimación cardiopulmonar. Ahora, esto es muy importante porque pues algunas veces nosotros podemos escuchar que alguien tuvo un infarto, pero ¿cómo sé si la urgencia que estoy teniendo también es un infarto o es un ataque cardíaco? Entonces hay que tener en cuenta algunos signos de alarma. Lo principal es el dolor de pecho. Decimos disconfort por una sensación que no es como dolor, pero podemos sentir como opresión, que algo nos está presionando muy intenso el corazón. Se produce habitualmente de forma súbita, em, y puede tener alguna irradiación. También se puede asociar a náuseas, vómitos. Puede haber dolor, inclusive no solamente en el pecho, sino irradiarse hacia el cuello, hacia la mandíbula o hacia la espalda. En algunas ocasiones de repente no es en el pecho, sino es un poco más alto, pero es un dolor muy intenso y con sensación le llaman de muerte inminente. Puede acompañarse de sudoración, inclusive de mareos. Este, este dolor se puede irradiar hacia el brazo, sobre todo al brazo izquierdo o al hombro, y también puede estar acompañado de algo que el término médico es disnea, pero que significa falta de aire. Muy bien. Ahora esta es una pregunta frecuente. ¿Qué sucede con mi corazón o cuáles serían los efectos a largo plazo de tener un infarto de miocardio? Ahora, ¿cuál es la consecuencia directa de tener un infarto? Al taparse una arteria del corazón y no llegar irrigación por suficiente tiempo a ese músculo cardíaco, entonces empieza, digamos, en términos comunes, podríamos decir que esa parte del corazón empieza a morir y posteriormente sufre una serie de cambios ese músculo y se va formando una cicatriz, tal cual la cicatriz que se nos forma en la piel cuando tenemos un corte o una herida. Es lo mismo, se va a formar una cicatriz en el área afectada, el área que no tuvo suficiente irrigación por bastante tiempo debido al infarto. Y entonces, como estamos observando en esta imagen, de tener un corazón normal, cuando sufrimos un infarto y dependiendo también del tamaño de este infarto, vamos a tener que nuestro corazón empieza a crecer o empieza a agrandarse debido a esta formación de cicatrices internas en el corazón. Ahora, ¿cuál es el efecto consecutivo, digamos, de que nuestro corazón se transforme o que tenga una cicatriz? Es que esa parte de cicatriz ya no tiene la misma funcionalidad, ¿no? No es un corazón que late normal y eso conlleva a que tenga menor capacidad de trabajo, menor función. Y clínicamente, es decir, ¿qué síntomas va a tener un paciente? Pues va a tener algo que se llama insuficiencia cardíaca y empieza a acumular líquido, puede haber hinchazón, ¿no? Edema, acumulación de líquido en las extremidades, inclusive puede llegar el líquido hasta el abdomen. Puede llegar a acumularse en circunstancias muy avanzadas líquido en los pulmones que dificulta o hace que falte el aire y que obviamente necesita un tratamiento médico más avanzado. Ahora la siguiente pregunta ante esto es, ¿qué pasa? Uno, ¿qué pasa si yo ya tuve el infarto? ¿Puedo prevenir un segundo infarto, un segundo ataque al corazón? Sí se puede. Estos son algunos consejos de la Sociedad Americana del Corazón. Sobre todo una vez que uno ya fue detectado y fue tratado de un primer episodio o ya se conoce con una enfermedad cardiovascular, pues hay que tomar los medicamentos que nos hayan indicado.
todos aquellos medicamentos son indicados por alguna razón, ¿sí? Y obviamente hay que tratar de seguir las indicaciones tal cual nos las hayan dado. Lo otro es siempre mantener el seguimiento con un profesional de salud em, adecuado, ¿no? Sobre todo intentar que si tuvimos un infarto, pues continuar nuestro seguimiento con el cardiólogo o con el profesional que él nos indique. Algo muy importante y que probablemente no está muy extendida esta cultura es que hay que participar en un programa de rehabilitación cardíaca. Son programas en los que las personas que han tenido una enfermedad cardiovascular o tienen una enfermedad cardiovascular, que han tenido un infarto o también pacientes con, por ejemplo, una cirugía cardíaca o algunas condiciones especiales del corazón, pueden participar en estos programas y empiezan a hacer ejercicio gradualmente, pero obviamente es una práctica segura porque están siendo monitorizados, están siendo valorados por expertos en esta rama, y esto va a permitir que a la larga los pacientes puedan también luego hacer ejercicio de forma segura y saber hasta qué punto pueden hacer ejercicio y cuáles ejercicios son más adecuados para cada tipo y para cada estado de nuestro corazón. Es muy importante que controlemos los factores de riesgo. Más adelante vamos a ver cuáles son, y pues un factor de riesgo se considera a una enfermedad o a un estado o a un comportamiento que nosotros tengamos en el estilo de vida, por ejemplo, que nos va a predisponer a tener una enfermedad, es decir, nos va a aumentar nuestro riesgo de tener una enfermedad. Y siempre hay que apoyarnos, siempre hay que buscar apoyo en nuestra familia, en nuestras amistades más cercanas, inclusive también en el personal de salud. Sí, hay que tratar en la medida de lo posible de tener una red que nos apoye, porque eso también es muy importante. La Sociedad Americana del Corazón nos habla de 8 puntos esenciales para la vida. Y esto es muy interesante, sobre todo para los pacientes, y los dividen tanto en comportamientos como en factores. Los comportamientos van a ser 4, que pues en realidad parecen acciones muy básicas, pero que nos van a ayudar de forma muy importante a disminuir nuestro riesgo. Primero, comer mejor. Siempre hay que tratar de tener una alimentación balanceada, lo más saludable posible, ¿sí? Hay que darle preferencia frutas, verduras, proteínas, mucho menos a lo que son carbohidratos, sobre todo las grasas y las frituras. Hay que practicar actividad física, esto es sumamente importante. También hay que controlar lo del tabaco. En cuanto a la actividad física, ya hay como tiempos establecidos que se ha visto que son favorables o que ayudan a disminuir el riesgo cardiovascular en adultos. En un adulto se recomienda al menos 150 minutos a la semana. Esto significa que son al menos 30 días, 5 veces a la semana, de actividad física moderada, ¿sí? Y si se practica algo más intenso, como correr o nadar, por ejemplo, con 75 minutos a la semana, se considera ya algo suficiente. El tabaquismo es un factor de riesgo, uno de los factores de riesgo más importantes, y eh, em, está asociado a una tercera parte de muertes cardiovasculares o muertes por enfermedad cardíaca. Una vez que uno deja el tabaco, lo que se ha encontrado y lo que se ha estudiado es que una vez que uno deja el tabaco, al año de haberlo abandonado, disminuye nuestro riesgo de tener un infarto a la mitad. Esto significa que sí nos va a ayudar mucho el alejar el tabaco o dejarlo por completo. Y eso también es importante porque recordemos que no solamente eh, se va a afectar el que fuma, sino también la familia que está alrededor, y esto incluye los niños que puedan vivir en la casa. Y un factor que puede parecer
no tan importante y que a veces no le damos la verdadera importancia es el dormir bien. El dormir bien para un adulto entre 7 a 9 horas de sueño al día beneficia no solamente para estabilizar el sistema cardiovascular, sino también tiene beneficios en el sistema neuroendocrino y también en varias capacidades cognitivas. Sí, entonces es algo que también debemos cuidar, la higiene del sueño. Y en cuanto a los factores de salud, vamos a tener también estos 4. El peso, siempre hay que tratar, obviamente el peso va muy de la mano con tener una alimentación balanceada. Hay que tratar siempre de estar en un rango de peso adecuado. El sobrepeso y la obesidad son factores que ya están establecidos, son factores que aumentan nuestro riesgo cardiovascular y no solamente eso, sino que nos predisponen a otras enfermedades metabólicas como son la hipercolesterolemia o son la diabetes o la prediabetes, inclusive la presión arterial. El otro factor es el colesterol. Sí es importante tener un chequeo anual para saber que nuestras cifras de colesterol estén dentro de los límites adecuados. Lo mismo para la glucosa, ¿sí? Y la presión arterial normal se considera por debajo de 120/80. Cuando ya aumenta por encima de estas cifras, sí requerimos un control más cercano para que un profesional de la salud que esté, digamos, familiarizado con este tema pueda hacer el diagnóstico si es que existiese de hipertensión arterial. Y estas serían también, digamos, los esenciales de vida para niños, que también los propone la Sociedad Americana del Corazón y tienen cierta relación con lo que estábamos revisando para la población adulta. Es muy enfocado en el caso de los niños a una vida balanceada, a una vida equilibrada, a tratar de que enseñarles a llevar una alimentación adecuada y balanceada, pero también no olvidar la actividad física. En el caso de los niños, lo que se recomienda es 60 minutos al día en niños y adolescentes de actividad física. El aire puro, nuevamente esto se relaciona con el hábito del tabaquismo en adultos, inclusive adolescentes que empiezan a consumir tabaco, ¿sí? Em, el comer balanceado está muy de la mano con el azúcar. Hay que tratar de que los niños consuman la menor cantidad de azúcares simples porque ya desde niños pueden desarrollar condiciones como prediabetes o inclusive diabetes mellitus tipo 2. Algo importante es también el control del colesterol. No por ser niños están exentos. Hay poblaciones que puedan tener alguna alteración, entonces sí se recomienda un control. Es importante conversarlo con el pediatra y tener un control. Se recomienda inclusive entre los 9 a los 11 años al menos un control para saber que todas las cifras están dentro de los rangos normales. Lo mismo para la presión arterial. Obviamente para los niños son valores diferentes, no son los mismos valores que se toman para un adulto. Los niños se van midiendo de acuerdo a su edad, a su peso y su talla, entonces el pediatra debe controlar este aspecto para saber que todo está yendo dentro de la normalidad. Y también el sueño también es un aspecto muy importante en los niños. Estas son más o menos las recomendaciones. Un adolescente tendría que dormir entre 8, inclusive hasta 10 horas, porque pues recordemos que ellos sí están en crecimiento y el sueño permite que se liberen hormonas que van a favorecer a un adecuado desarrollo, ¿sí? Y bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Stephanie. Vamos a abrir el micrófono. Bueno, no abrir el micrófono. Nos pueden colocar sus preguntas en el chat. Ya tenemos algunas. Voy a empezar a leerlas. También les presento al doctor Jorge Silva. Él es cardiólogo pediatra, especialista en imagen cardiovascular.
El día de hoy también nos acompaña pues para poder platicar con todos ustedes y resolver sus dudas acerca de este tema. La primera pregunta que tenemos, me gustaría si Stephanie nos puede ayudar a responderla, dice: buenos días, soy disautonómica y con la menopausia he tenido episodios de hipertensión, por lo que tomo telmisartán 40 miligramos, media tableta diaria. Los últimos días he tenido la presión muy baja. ¿Debo seguir tomando el medicamento o lo puedo suspender? Sí, bueno, es una pregunta interesante porque en muchas ocasiones hay pacientes que les puede pasar esto, de que toman el medicamento y la presión puede bajar mucho. La recomendación sería que si está en estos días muy baja, no tomar el medicamento, pero sí hay que acudir con su cardiólogo o el médico o el médico internista que le está llevando su tratamiento, porque probablemente sea necesario hacer un estudio que mida la presión arterial en 24 horas. Es, Se puede utilizar el monitoreo ambulatorio o inclusive el automonitoreo en casa para saber cómo está fluctuando esta presión arterial y saber si de verdad existe indicación de utilizar un medicamento o de repente podemos utilizar otro medicamento antihipertensivo que tenga una dosis menor y que no llegue a tener episodios de hipotensión. Muchas gracias, Stephanie. Tenemos otra pregunta. Dice: ¿la medicina para el colesterol, rosuvastatina, daña el hígado? Eh, ¿Stephanie o Jorge? sí, sí, Jorge, ¿quieres contestarle? Hola, ¿qué tal? Saludo a todos, a todo el foro. Bueno, sí, las estatinas, como todos los medicamentos, tienen algunos efectos secundarios. Dentro de las estatinas uno de los efectos secundarios es inflamación o enfermedad en el hígado, aunque evidentemente podemos decirlos de parte de médicos, cardiólogos, que vemos los problemas de enfermedad cardiovascular con los lípidos elevados, que son mucho más los beneficios que los efectos secundarios. Entonces, lo que siempre se hace con su internista, su cardiólogo, su médico de cabecera, es estar vigilando, sobre todo si hay factores de riesgo, ¿no? Ya hay una predisposición a enfermedad del hígado o ya una enfermedad hepática preestablecida, previa, pues hay que vigilar las enzimas hepáticas, ¿no? Y evidentemente si está habiendo elevación, pues considerar cambiar de estatina, disminuir dosis, pero siempre los beneficios creo que superan los probables riesgos del uso de estatinas, que son un gran aliado en el cuidado cardiovascular, ¿no? Muchas gracias, Jorge. Tenemos aquí otras preguntas. Esta me gustaría responderla yo. Dice: ¿cuál es la diferencia entre un ecocardiograma transtorácico Doppler y una angiotomografía coronaria con perfusión? Bueno, son estudios completamente diferentes, dirigidos para distintos objetivos. El ecocardiograma transtorácico Doppler es un ultrasonido del corazón, en donde vamos a ver cómo se mueve el corazón, cómo están las válvulas, si existe algo de líquido acumulado o no, si el músculo se está contrayendo adecuadamente. La palabra Doppler se refiere a ver con color el paso de la sangre a través de las cavidades cardíacas y nos puede dar muchísima información acerca de la funcionalidad de nuestro corazón y encontrar algo o ver algunos hallazgos que pudieran sugerir que existe alguna enfermedad en el mismo. Sin embargo, la angiotomografía de arterias coronarias es un estudio por tomografía que se hace con medio de contraste. La tomografía emite radiación, pero este estudio en particular no solo es para ver el corazón, sino para poder observar de manera más directa las arterias coronarias y que son las arterias que les platicaba la doctora Stephanie, que llevan esta sangre con oxígeno al músculo cardíaco, y entonces cuando existen placas de grasa, de calcio que obstruyen el paso de la sangre, podemos llegar a tener un infarto, ¿no?
cardiopatía isquémica, que es esta enfermedad en la cual no hay un adecuado flujo del paso de la sangre por las arterias. Entonces, en el eco no vamos a poder evaluar las arterias coronarias como tal, solamente podemos observar si estas se originan de su sitio normal, pero no podemos descartar la presencia de placas de calcio o de grasa dentro de las arterias. En la angiotomografía coronaria sí lo podemos hacer y además el agregarle la perfusión a la angiotomografía de arterias coronarias quiere decir que vamos a utilizar un medicamento para poder dilatar estos vasos y simular que nuestro paciente está haciendo ejercicio para que podamos ver cómo responde el corazón, qué cantidad de sangre está llegando al músculo del corazón para ver si tenemos una afectación en esta cantidad de sangre y si existe una posibilidad o un riesgo de que tengamos un evento cardíaco, ¿no? Entonces, como pueden ver, son estudios completamente diferentes, ambos muy valiosos, ambos aportan mucha información en cosas distintas. Otra pregunta dice, ¿qué acciones debemos tomar si alguien está sufriendo un ataque cardíaco? Ya sea que el afectado esté solo o acompañado. Stephanie, ¿me podrías ayudar? Sí, bueno, idealmente tiene que acudir a un hospital, al hospital más cercano. No hay que tratar como que de llegar a un hospital altamente especializado, porque sí es importante que uno, en los primeros 10 minutos que un paciente llega con dolor torácico y sospecha de un infarto o un ataque cardíaco, tienen que tomarle un electrocardiograma, porque dependiendo de los hallazgos de ese electrocardiograma, van a decidir cuál es la conducta más apropiada, ¿no? Como que no hay que tratar de dar medicamentos en casa o esperar a que uno se le pase el dolor, porque muchas veces eso puede ir progresando e inclusive las personas pueden perder la conciencia porque pueden tener un síncope. Entonces siempre hay que tratar de llegar al hospital más cercano para que puedan realizarle un electrocardiograma. Otra medida que pudieran tomar, en el caso, en el tiempo en que se trasladan al hospital, como dice la doctora Stephanie, es muy importante la evaluación del paciente y hacer el electro, sería, si tienen a la mano aspirina, existen diferentes presentaciones, ¿no? Muchos de nosotros incluso tomamos aspirina que le llamamos Protec, que son las de 100 miligramos, 300 miligramos, tomarlos, se puede masticar, se puede pasar y pues eso es como una prevención muy básica, ¿no? Pero en realidad lo más importante es ir a un hospital a que lo puedan evaluar. Otra pregunta que tenemos por aquí dice, para el doctor Jorge Silva, ¿nos podrías ayudar? Dice, buenos días, mi frecuencia cardíaca siempre está entre 100 y 120 latidos por minuto. ¿A qué se debe? Sí, claro. Bueno, en adultos la frecuencia cardíaca en personas de más de 18, 20 años en adelante, pues ya no debe de fluctuar tanto. Siempre podemos poner un rango normal de 60 a menos de 100 latidos en el día, ¿no? Incluso alerta, despierto. En el sueño puede bajar más. Evidentemente, tener frecuencias cardíacas de más de 100 latidos por promedio durante todo el día, a pesar de estar alerta o haciendo actividades, pues no es normal, sobre todo si los nota cuando está completamente en reposo, sentado. Sin embargo, la frecuencia cardíaca es un signo vital que pues, puede reflejar un sinfín, ¿no?, de entidades, tanto cardiovasculares como extracardíacas. Entonces, es muy difícil asegurarle que ese signo alterado, en este caso esa taquicardia, poder saber específicamente qué es. Ahora, dentro de las probabilidades, claramente puede ser un problema propio del corazón, por ejemplo, lo que hablaba la doctora Stephanie Angulo de insuficiencia cardíaca, ¿no? Que el corazón tuvo alguna lesión y está enfermo, se cansa, entonces tiene que trabajar más y todo el tiempo uno tiene taquicardia
sinusal, porque no es una arritmia como tal, simplemente el ritmo normal que se llama sinusal necesita estar alto para suplir las demandas basales normales. Entonces, obviamente necesitamos una evaluación integral con un médico internista, un cardiólogo, si es un niño, un cardiólogo pediatra, para evaluar que el corazón estructuralmente, eléctricamente, funcionalmente esté bien. De ahí, obviamente, todas las causas extracardíacas, algo de lo que más siempre pensamos en taquicardia persistente, es enfermedades hormonales, por ejemplo, hipertiroidismo, ¿no? Alteraciones del eje hormonal, o incluso pacientes, por ejemplo, diabéticos que no hacen mucha respuesta inflamatoria a agentes infecciosos, pero pueden estar con sepsis, infección en la vía urinaria y van a estar taquicárdicos. Entonces, la verdad es algo muy inespecífico, pero importante es saber que no es normal. Y el abordaje primero es pues clínico, revisar al paciente, un buen interrogatorio, unos estudios iniciales, que van a ser laboratorios generales, un electrocardiograma, y probablemente ya de ahí ir estudiando a fondo, probablemente un ecocardiograma sea útil y ir viendo otras opciones. Gracias, Jorge. Otra pregunta que tenemos por aquí, un paciente más dice, hola, ¿qué estudio me puedo hacer para saber si tengo algún bloqueo o reducción en el diámetro de mis arterias coronarias? Soy hombre de 57 años. Bueno, pues aquí hay varias cosas que ver. Primero, una de ellas es la edad, el género. Otra cosa sería ver qué antecedentes tiene de importancia, ¿no? Si usted fuma, si tiene diabetes, si es hipertenso, si alguien en su familia tiene antecedentes cardíacos, etcétera. Pero primero sería pues ir a evaluarse con un médico cardiólogo, un electrocardiograma sería inicial y ya como tal para ver específicamente las arterias coronarias, visualizarlas y ver si hay lesiones, una angiotomografía de arterias coronarias, que lo ideal sería que esté indicada por un médico, un cardiólogo, bajo ciertas circunstancias. Stephanie, ¿algo que quieras agregar? No, más o menos recalcar lo que tú dijiste, sí obviamente sí es importante primero hacer toda la valoración pre o saber qué tanto riesgo cardiovascular tenemos. Pruebas como la angiotomografía de coronarias, no se recomienda que se realicen a todos los pacientes, tienen que tener condiciones especiales o algún paciente que tenga dolor de pecho, ¿sí? A veces hay otras pruebas que se necesitan hacer primero para que el cardiólogo como que nos pueda decir qué tanto riesgo tenemos de enfermedad cardiovascular, salvo que encuentren algo en el electrocardiograma o en un estudio como el ecocardiograma que no les parezca o que parezca que hay alguna sospecha de estenosis en las arterias coronarias. Gracias. Dice, ¿qué estudios debo hacerme si tengo hipertensión para saber que me estoy cuidando adecuadamente? Sí. Primero, no hay que olvidar que la hipertensión, así como la diabetes, son enfermedades que nunca se van a curar, que son enfermedades que requieren seguimiento de por vida. Entonces, siempre es importante ir con el médico internista, con el cardiólogo para el seguimiento. Habitualmente, cuando uno habla específicamente de hipertensión y quiere saber si es que sí se está controlando bien la presión, el doctor nos va a indicar un estudio que se llama monitoreo ambulatorio de la presión arterial, que es un estudio que dura 24 horas y que nos va a permitir saber cómo está yendo nuestra presión arterial, no solamente en reposo, sino cuando hacemos nuestras actividades y todo eso. Y obviamente cuando el doctor, si es que se da cuenta de que la presión no está bien controlada, sí pueden solicitar estudios adicionales. Si en el electrocardiograma vemos datos de algo que se llama hipertrofia del ventrículo izquierdo, que significa que el ventrículo izquierdo está un poco más gordito de lo normal, esto es por la presión no controlada, probablemente lleguen a sugerir un estudio que se llama ecocardiograma. Gracias.
Eh, Aquí tenemos una pregunta de pediatría. Dice, bueno, un comentario más bien. Gracias, doctora, excelente presentación. ¿En los colegios usted va a dar esta plática o alguna para que los niños empiecen a cuidarse y estén alerta ante cualquier síntoma, sobre todo por la obesidad que trae muchas consecuencias afectando su salud? Bueno, en realidad la doctora Stephanie y el doctor Jorge y su servidora no, no tenemos este programa pues para ir a las escuelas. Sin embargo, creo que si como papás tenemos esta inquietud, podemos acercarnos a la escuela de nuestros pequeños y proponer el hacer algún tipo de plática. Estoy segura que en su comunidad de padres de familia habrá más de algún médico que con gusto quiera hablar de este tema, pero sí es importante empezar a reconocer pues la obesidad en nuestros pequeños y empezar a enseñarles desde pequeñitos que hay que cuidarse para poder estar bien. Dice, mi hijo tiene 11 años y practica mucho el fútbol. Él entrena diario. Esporádicamente me dice que siente como calambres en el corazón y eso hace que no se pueda mover un rato. Se mantiene en reposo y se le pasa después de unos 5 minutos, a lo mucho. Es como si se quejara de piquetes. ¿Debo hacerle algún electro o algún estudio, Jorge? Sí, claro. Muy buena pregunta. Bueno, el dolor precordial o la molestia en el pecho en los pacientes pediátricos no es nada raro y por fortuna, en el mayor porcentaje de los casos puede ser un síntoma benigno. Sin embargo, puede ser un dato de alarma, un foco un tanto rojo, que este síntoma, ya sea piquete, calambre, opresión, cualquier molestia, ya que el dolor o la molestia pues es subjetiva. Pero si este síntoma es durante el esfuerzo o inmediatamente después, puede ser un dato un poquito de más cuidado. Entonces, aún así, cualquier tipo de dolor de pecho en niños siempre se aconseja y aconsejamos los cardiólogos pediatras una valoración clínica y una consulta con cardiología. En este caso, si el dolor aparte es durante el esfuerzo físico o cercano a la actividad física intensa, es muy importante asistir a consulta y más que lo mismo, más que pedir un estudio específico, ir con el cardiólogo pediatra que va a valorar esto. Obviamente en la consulta es obligado a hacer un electrocardiograma, una revisión minuciosa y probablemente se necesite un ecocardiograma como estudio inicial, pero es importante una valoración integral y por el subespecialista, en este caso un cardiólogo pediatra. Muy probablemente por pura estadística sea un síntoma benigno, inocente, pero cualquier dolor de pecho, aunque sea en niños, tiene que revisarse. Y un dato que puede ser un poquito de más cuidado y precaución es que sea durante el esfuerzo físico y más. Y otra cosa, si se acompaña de otros síntomas, mareo, sensación de desmayo, falta de aire, palpitaciones, todavía con más cuidado se debe atender. Gracias, Jorge. Dice, ¿es recomendable tomar aspirina Protec como medida de prevención aún sin prescripción médica? Estefano. Ujú. No, no es recomendable. Actualmente ya no se recomienda como nosotros le llamamos prevención primaria a aquel medicamento que se indica antes de que se haya producido un infarto, por ejemplo. No, no es recomendable, sobre todo porque a veces pueden haber pacientes que tengan alguna predisposición para sangrar o para tener erosión por el mismo medicamento y entonces en vez de ayudarles, puede causarles algún problema. El uso de la aspirina se hace para pacientes muy específicos o que ya han tenido una condición y la requieren tomar de por vida, pero no como prevención primaria, mucho menos sin prescripción. Gracias. Dice, mi frecuencia cardíaca baja a menos de 50. Me han dicho que es buena condición física. ¿Es correcto? Bueno, esto para poder saber esto tendríamos que conocer otros antecedentes, como si usted es deportista de alto rendimiento o qué tanto hace deporte, conocer su capacidad
cardiovascular, y seguramente al menos hacer un electrocardiograma para ver que esta frecuencia sí sea debido a la alta actividad física, o que pudiera ser secundaria a otra cosa, alguna alteración en la conducción. Buen día, me colocaron stents en octubre del 2022. ¿Se deben sustituir después de algún tiempo o cuál es el tiempo de su funcionamiento? He mantenido desde entonces bajos niveles de colesterol, presión controlada, sin problemas de glucosa, actividad física. Muchas gracias. ¿Esther? Sí. Bueno, los stents no necesitan ser sustituidos y depende mucho de la condición del paciente y como también menciona, de los otros factores cardiovasculares para que el stent pueda obstruirse o pueda tener una estenosis. Sí hay situaciones en las que se requiere colocar otro stent si es que el stent que ya tenía se ocluye, digamos, o tiene una estenosis muy grave, pero no hay un tiempo, digamos, de duración o de vida y tampoco necesitan reemplazarse cada cierto tiempo, ¿sí? Gracias. Dice, con frecuencia es recomendable hacerse un PET, ¿con qué frecuencia, perdón, es recomendable hacerse un PET con amonio si ya tengo una condición? Pues en realidad no es que haya o exista un tiempo en el cual se tenga que hacer un PET con amonio. Realmente hay muchos estudios, muchas maneras de vigilar cómo va usted en su condición, ¿no? Si estamos hablando de que tiene ya stents o que tiene enfermedad de las arterias coronarias que tienen cierto grado de obstrucción o de placas, entonces habría que estarse vigilando yendo a consulta con su cardiólogo, al menos considero una vez al año, en donde seguramente le harán un electro, valorarán sus síntomas y pues entonces ver si es necesario hacerse nuevamente el PET con amonio, pero no es una regla que cada cierto tiempo tengamos que hacer PET amonio o estudios cardíacos más específicos. Otra pregunta dice, tengo 73 años, mi presión baja generalmente está en 60 o 65, siempre he sido de presión baja. ¿Es un rango adecuado o está muy por debajo? Jorge. Bueno, sí, siempre es importante definir la presión cuando nos la tomamos, son dos valores, sistólica y diastólica. Probablemente por el valor que nos refiere María del Pilar, se refiere a la presión diastólica. La presión alta es la sistólica y la baja es la diastólica. Probablemente nos dice 60 o 65. Quiero pensar que está teniendo sistólicas de 90 a 100 y diastólicas de 60 a 65, lo cual podría ser un rango muy adecuado. La gente suele preguntar mucho de presiones bajas y la realidad es que un paciente asintomático, estable, que tiene presión baja, es lo mejor que le puede pasar. Nadie tiene una urgencia o nadie se muere o se pone mal de presión baja cuando está estable sin síntomas. Obviamente una presión baja puede ser un síntoma de una enfermedad crítica descompensada, pero cuando, por ejemplo, nos están tratando una infección, nos operan y se nos empieza a bajar la presión, eso puede ser algo que se llama un choque cardiogénico o pierdes mucha sangre en un accidente, choque hipovolémico, y la presión baja es un dato súper alarmante y pone en riesgo la vida. Pero una persona en su casa, sin síntomas, quizá buen estilo de vida, sin antecedentes, y su presión cuando se la toma en enfermero, en la consulta, en la clínica, y son presiones bajas, que pueden ser estos rangos 90, 60 o 60, o incluso sistólicas por abajito de 90, pero en pacientes completamente asintomáticos, yo les diría que incluso es algo muy bueno, porque sabemos que las presiones altas son las que se asocian a riesgos cardiovasculares, diabetes, obesidad, y es lo peligroso. Pero bueno, siempre saber cuáles son los rangos y siempre reportar a sus médicos. Es muy bueno llevar bitácoras y anotar sus presiones y saber que es la presión alta es la sistólica y la baja es la diastólica. Gracias, Jorge. Dice, hola, buen día. Yo me acabo de hacer un electro por chequeo general y el resultado que tengo es bradicardia
sinusal con 60 latidos por minuto. ¿Me podrían hacer favor de explicar qué significa? Me sugieren visitar algún cardiólogo, hago ejercicio y a veces subo hasta 160. ¿Está bien o debo cuidarme? ¿Este? Sí. Bueno, em, la verdad que, o sea, 60, digamos que está en el límite inferior de la frecuencia cardíaca normal. Pero sí, de 60 a menos se considera como bradicardia sinusal. Sin embargo, por ejemplo, como lo menciona, hay personas que hacen ejercicio, que están habituadas, entonces en reposo pueden tener una frecuencia de 50, 55, que también se considera bradicardia sinusal, pero no es un síntoma, no es un signo de alarma. Y lo ideal, obviamente, es que la frecuencia cardíaca aumente cuando uno hace ejercicio, como también nos está mencionando. Eso es lo ideal, es la forma correcta en la que responde el ritmo cardíaco ante el esfuerzo. Entonces, no considero que necesite mayor tratamiento o estudio. Obviamente, quien sí requiere estudio, aquel paciente que tiene bradicardia sinusal, pero que a eso le genera síntomas que empiezan a tener fatiga, pueden tener mareos y obviamente eso sí se produce con frecuencias cardíacas mucho más bajas, por debajo a veces de 40, y eso significa que el corazón no puede generar adecuadamente los latidos cardíacos, pero en este caso aparentemente es solo por la condición física. Gracias. Dice, después de hacer ejercicio aeróbico, mi presión baja hasta 90-60 y yo no siento nada salvo un ligero mareo si hago una sentadilla, por ejemplo. ¿Es normal? Sí, bueno, las respuestas ante estrés, en este caso ante el ejercicio, pueden ser muy variables de persona a persona. Uno esperaría, por ejemplo, si estamos realizando un ejercicio, un esfuerzo, que suba nuestra frecuencia cardíaca y suba nuestra presión arterial. Hay muchos factores o a veces propiamente intrínsecos que puede ser que no tengamos una respuesta tan esperada, en este caso que baje la presión con esfuerzo físico. Yo sería la idea de pues estudiar el caso, en ver otros antecedentes, la edad, factores de riesgo y podría ser una respuesta completamente normal. Quizá hay algo que llamamos disautonomía o desmayos que son vasovagales. Probablemente el paciente tiene una predisposición a no responder muy bien en la presión o la tensión de los vasos y baja la presión y nos da un poco de síntomas. A veces eso se maneja solamente con adecuada hidratación, una buena ingesta de alimentos, mantener quizá un poquito de incremento de ingesta de sal, pero esto se debe de recomendar pues teniendo todo el contexto, ¿no? Entonces, pues yo creo que una pregunta un tanto general y una respuesta general puede ser algo fisiológico normal, pero siempre evaluarlo en todo el contexto, una revisión. Y si se trata de un adulto que después de los 20, 25 años todos ameritamos una valoración cardiovascular, un perfil de lípidos, presión arterial, etcétera, pues no está de más. Em, Perdón, otra pregunta dice, quisiera saber si una angiotomografía coronaria tiene algún riesgo para la salud, ya que entiendo que tiene mucha radiación. No, en realidad, respecto a la radiación, con los nuevos equipos que tenemos en las últimas generaciones de tomógrafos, la radiación es mucho menor. Hay incluso profesiones como los pilotos, por ejemplo, que están expuestos a más radiación que incluso hacerse un estudio de angiotomografía de arterias coronarias y da pues bastante información. Lo único que habría que tener cuidado es medicamentos que toma nuestro paciente que hay que revisar si se necesitan suspender o si hay que hacer alguna modificación antes del estudio, perdón. Y también la otra cosa sería recordar que el medio de contraste puede llegar a causar algún tipo de reacción alérgica, pero es muy poco frecuente, menos del 1% de los pacientes.
y que todos los sitios en donde se hacen los estudios de angiotomografía de arterias coronarias en el grupo tenemos todo para poder resolver alguna urgencia. Dice, me han dicho que la presión arterial de 120/80 es relativa y depende de la edad. ¿Puede ser aceptable una mayor en personas de mayor edad, Estefano? Sí, es cierto. Las guías, o sea, las guías de práctica clínica, que son los documentos que habitualmente nosotros revisamos como para mantenernos más al corriente de toda la información científica, nos dicen que pacientes que tienen inclusive más de 70 años pueden tener presiones o pacientes con hipertensión pueden manejar cifras alrededor de 150 inclusive, o pacientes que tienen 80 años a más. Pero lo cierto es que el diagnóstico de presión alta se hace con más de 140/90. ¿Sí? Eso es independiente de la edad. Sin embargo, sí existen rangos en los que algunos pacientes se van, digamos, rangos permisivos, y eso sí depende de la edad. Y mientras más edad tenga el paciente, se van a permitir cifras un poco más altas. No es necesario mantenerle la presión tan baja, y es por eso que ahí se empiezan a modificar un poco los medicamentos. Gracias. Dice, ¿son mejores los medicamentos para la presión arterial que tienen diurético, Jorge? Hola, bueno, dependiendo del seguimiento y las cifras de presión y el control de la hipertensión en el paciente, se van ajustando los tratamientos. Habitualmente puede empezarse, por ejemplo, con un medicamento que no es un diurético, sino se le llaman IECAS, pero puede ser que en un punto sea necesario agregar medicamentos combinados que pueda tener un diurético, como tiacídicos y demás. Entonces, pues va a depender del caso en particular. Me parece que en adultos se suele iniciar con, con un tratamiento sin diurético y después se pueden usar tratamientos combinados. Esto lo puede confirmar la doctora Steffi, pero no necesariamente es mejor tener un diurético, ¿no, Steffi? Me parece. Sí, exacto. Muchas veces depende del requerimiento o del estado de cada paciente. A veces se puede iniciar con monoterapia. Si un paciente no responde, se puede agregar uno u otro o segundo antihipertensivo, dependiendo de la preferencia, también dependiendo de los factores de cada paciente. A veces hay pacientes que no toleran los diuréticos porque les da mucho calambre, y entonces uno opta por otras alternativas, por otro tipo de medicamentos. En realidad todos los medicamentos son buenos, pero depende de cada persona, a cada quien le va a ir mejor uno u otro. Gracias. Dice, ¿qué pasa si se sienten piquetes como pinchazos en el pecho del lado izquierdo solo ocasionalmente? ¿Esther? Habitualmente el dolor torácico que se produce por un problema cardíaco es un dolor más opresivo, y es un dolor, digamos, que no está localizado en un solo punto. A veces ese tipo de dolores que son como pinchazos o como piquetes, y que aun cuando están al lado izquierdo del corazón, pueden deberse más a temas osteomusculares, alguna inflamación en alguna costilla. Entonces, si es que uno tiene ese dolor, como que es preferible primero revisar a ver si ese dolor en realidad no se debe a algo muscular. Obviamente, si esto persiste y es muy frecuente, sí hay que buscar una valoración médica, pero este tipo de características muchas veces se debe a problemas no cardiogénicos. Gracias. Dice, ¿en qué consiste si una persona tiene una rama no arteria bloqueada? O no sé si quisieran decir una rama o una arteria bloqueada. Mm. Jorge. Y la Creo que pregunta se es, refiere al bloqueo de rama. O sea, se refiere a qué pasa si uno tiene una rama bloqueada, no a una arteria bloqueada. Algo así la entendí. Ah, sí, yo también no tenía bien claro. Bueno, si se refiere a un bloqueo de rama, eso es un diagnóstico electrocardiográfico. Te hacen un electrocardiograma
y se ve que la conducción eléctrica que pasa por el sistema de conducción específico, digamos los cables del corazón que hacen que lata de forma autónoma, sin que uno a conciencia le pida al corazón que lata, esos cables eléctricos tienen que conducir pues sin problemas. Cuando uno de esos cables que van, una rama va al ventrículo derecho y otra rama al ventrículo izquierdo, entonces hay dos ramas principales. Si la rama que va al ventrículo derecho, por el registro del electrocardiograma, vemos que su conducción está retardada, habla de que hay un bloqueo en esa conducción eléctrica y se le llama bloqueo de rama. Es importante mencionar que el bloqueo incompleto de rama derecha, o sea, del cable eléctrico que va al ventrículo derecho, el bloqueo cuando es incompleto, la conducción solamente está retrasada un poquito, por así decirlo, y eso es fisiológico. De hecho, lo vemos en muchos niños, como en 20, 30, 40% de niños sanos, ¿no? Sin síntomas, sin nada. Y cuando son bloqueos completos, siempre son patológicos. Entonces, un bloqueo completo de rama derecha, un bloqueo completo de rama izquierda amerita pues una valoración por cardiología y estudios, ¿no? Probablemente primero un ecocardiograma y probablemente requiera, si es un adulto, una angiotomografía de arterias coronarias, porque puede ser un síntoma isquémico de que haya ahí sí una oclusión o un bloqueo en una arteria coronaria, pero también es muy inespecífico. Enfermedades no obstructivas pueden dar bloqueos de rama, como enfermedad de Chagas o otras cosas, ¿no? Gracias. Aquí hay dos preguntas que voy a unir porque las dos tienen que ver con la aspirina. Dice, ¿es el mismo efecto o es igual la aspirina de México de 100 miligramos y la de Estados Unidos de 81 miligramos? Y en otra pregunta es muy parecida. Dice, en México no existe la dosis de 81, la dosis es de 100. Prescrita por su médico como terapia dosis baja, ¿es correcta y adecuada? Sí, sí, la dosis no, se ha visto que no existe diferencia entre los 80 y los 100 miligramos, y si bien la presentación en México no es la de 81 miligramos, funciona perfecto la de 100 miligramos, no hay diferencia. Otra pregunta dice, tengo 51 años, no soy diabética ni hipertensa, me hicieron un electro y el resultado fue sobrecarga sistólica del ventrículo izquierdo, ritmo sinusal de 69 latidos por minuto. ¿Esto es de riesgo o hay algún tratamiento que seguir? Muchas gracias. Esther. El electrocardiograma habitualmente nos da algunos datos que pueden decir que las cavidades están crecidas o que en este caso, si reportaron que tiene sobrecarga sistólica, podría existir ahí algún componente de hipertensión arterial que esté haciendo que el corazón empiece a engrosarse. Lo más recomendable sería acudir con su cardiólogo o con su médico internista y probablemente el doctor le va a indicar que le realicen un ecocardiograma transtorácico para ver que la estructura del corazón esté bien, esté normal. Gracias. Otra pregunta dice, ¿la tensión arterial alta siempre tiene que ver con un problema cardíaco? Jorge, ¿me podrías ayudar? Claro, bueno, la presión arterial con respecto a qué la causa, pocas veces es un problema del corazón, de las cámaras cardíacas o de los vasos, pero lo que sí es que es una manifestación de, o más bien es un factor de riesgo para el corazón. Hay veces lo más común en adultos es carga genética y factores modificables, ¿no? Estamos gorditos, tenemos diabetes, no toda nuestra familia es hipertensa, lo que se llama o se llamaba como hipertensión esencial, ¿no? Que no es causada por algo, no hay algo que precede y que causa la hipertensión, pero lo que nos debe quedar claro es que ya cuando tenemos instaurada la hipertensión, esa sí va a causar muchos problemas. En realidad yo les diría que son poquitas las causas de hipertensión como tal, que haya una alteración como orgánica en el cuerpo que desencadenen hipertensión. Por ejemplo, en niños lo vemos como hipertensión primaria y es enfermedades de los vasos grandes, como una coartación de la aorta, que es una estrechez en la arteria más grande, que es la aorta, o enfermedades como vasculitis, arteritis de Takayasu, pueden pues presentarse y causar hipertensión como uno de los primeros datos. Gracias.
¿Qué medidas preventivas podemos tener para cuidar nuestro corazón? Dicen que el ejercicio cardiovascular sirve, ¿es cierto, doctora Stephanie? Sí, el ejercicio, lo que se recomienda es el ejercicio aeróbico. Sin embargo, también actualmente se ha visto que sí es recomendable en cierto grado hacer ejercicio con pesas, o sea, digamos ejercicio de los dos tipos, pero lo más recomendable es el ejercicio aeróbico. Esto es correr, nadar, usar la bicicleta, todo aquello que haga que nuestro cuerpo se mueva. Sí, ese es el ejercicio que se ha visto que disminuye el riesgo cardiovascular. Además de eso, ¿qué otras medidas? Las que habíamos estado conversando un poquito antes, la alimentación lo más balanceada que se pueda, no al tabaco, el alcohol sí se puede consumir, pero no más de 7 copas a la semana. en- tener un control adecuado del colesterol, el azúcar en sangre, la glucosa. Eso Gracias, básicamente. gracias, Steph. Dice, mi papá falleció de un infarto cerebral y mis 4 hermanos tienen presión arterial alta. ¿Me recomiendan realizar algún estudio para prevenir que algo suceda? Femenino de 63 años. Pues más que realizar un estudio para prevenir, creo que como prevención sería muy útil, más bien cuidar nuestro peso, nuestra alimentación, hacer ejercicio, cuidar en general nuestra salud cardíaca, pero además con el antecedente familiar importante de la hipertensión arterial, una muy buena medida sería tener a la mano en casa un aparato para medir la presión arterial y al menos a lo mejor tomarla una vez por semana, la puedes registrar y pues si tienes alguna molestia o te sientes rara, también podrías tomar la presión arterial y registrarla. Pero en realidad algo específico para prevenir que vaya a tener hipertensión arterial, pues son las medidas que hemos estado platicando. Y la otra cosa sería prevenir como tal un evento vascular cerebral, si en el caso, o infarto cerebral, si en el caso de su papá sucedió por hipertensión arterial, pues entonces sería, si ya tenemos diagnóstico de hipertensión arterial, controlar esa presión por medio de medicamentos, más todas las medidas que platicamos sobre el ejercicio, la alimentación, la obesidad, etcétera. Buenos días, quisiera saber qué estudio necesito o qué debo, a qué se debe que algunas veces tenga dolor en el pecho después de comer. Jorge. Sí, como hemos comentado, pues de acuerdo a las características del dolor, puede ser que nos dirija más a pensar en que es un dolor de causa cardíaca, o sea, una angina, lo que conocemos como angina, que una arteria se esté tapando y haya problema, o que no sea un dolor cardíaco visceral, sino que sea, como decía la doctora Steffi, muscular y otras causas. O por ejemplo, si es después de comer, ¿qué tal que es de causa a nivel, lo que llamamos dispepsia del estómago, el esófago? Entonces, pues lo que sería lo más correcto acudir con tu médico, un internista, un médico general, un cardiólogo, para que haga la anamnesis, o sea, investigue bien ese signo, ese síntoma, que estudie signos y probablemente toma factores de riesgo como en los laboratorios, tomar la presión y ahí detectar cómo está nuestro perfil cardiovascular. Gracias. Dice, ¿qué tan confiables son las pulsaciones por minuto que nos dan los smartwatch? Estefany. Ah, sí son, o sea, sí son confiables, pero lo ideal es que si uno empieza a ver que está marcando frecuencia cardíaca elevada cuando uno no está haciendo ejercicio, sí hay que acudir con un médico para que nos revise y ver si necesitamos mayores estudios, electrocardiograma o un holter de 24 horas. Sí, pero sí. Sí son confiables porque a veces pueden ayudar a saber cuánto uno está teniendo de frecuencia cardíaca y pues orientarnos un poco. Pero Gracias, obviamente no suplen a un electro. gracias. Eh,
Nos preguntan, quisiera saber a qué se debe que sienta dolor en el pecho después de comer. Creo que es tal vez la misma pregunta que habíamos platicado. Dice, no así cuando hago ejercicio ni en otro aspecto. Tengo 31 años, me ha pasado eso desde los 20. Pues bueno, como comentó el doctor Jorge, muy probablemente por tu edad, por el hecho de que no es al esfuerzo físico y que tiene relación con la alimentación, puede ser un problema gástrico. El dolor torácico también se puede dar en pacientes que tienen reflujo, en pacientes que tienen alteraciones de la movilidad en el esófago. Entonces, pues te recomendaría que fueras a que te evaluara un médico internista, y si él considera necesario hacerte o derivarte con el cardiólogo sospechando que sea algo más cardíaco, pues ya te lo dirá así, pero pudiera tener más relación con síntomas gástricos. La hipertensión se cura o una vez detectada es de por vida. Una vez detectada prácticamente es de por vida. La hipertensión como tal no tiene una cura, pero sí se controla con medicamentos y medidas preventivas que hemos platicado. ¿La caminata sin correr ayuda, Jorge? Sí, bueno, no hace daño, pero la realidad es que el ejercicio pues aeróbico lo que se busca es elevar la frecuencia cardíaca, consumir calorías, ¿no? Probablemente para redistribuir mejor los músculos, grasa y todo eso. Entonces no es algo, no es malo, claramente, pero pues todo esto que ya nos comentaban al inicio del tiempo de ejercicio, los 60 minutos diarios, etcétera, pues se consideran con un ejercicio aeróbico que eleve pues considerablemente nuestra frecuencia cardíaca. Entonces, eh, pues sí, acérquense con su nutriólogo médico y demás para ver bien las metas de ese ejercicio. No es mala la caminata, pero tampoco suple a un ejercicio aeróbico un poquito más extenuante, ¿no? Gracias. Y por último, tenemos dos preguntas respecto a estenosis aórtica. Tienen relación. Dice, ¿podrían comentar qué cuidados debe tener una persona que tiene estenosis aórtica severa? Y la otra dice, tengo un familiar con estenosis aórtica que le harán un procedimiento que se llama TAVI, implantación de válvula aórtica. ¿Qué tan bueno es y cuánto tiempo ayuda al paciente? Bueno, la estenosis aórtica es una enfermedad en la cual la válvula está afectada, no se abre adecuadamente, por lo tanto el paso de la sangre hacia la arteria aorta, que es la arteria que lleva sangre a todo nuestro cuerpo, está limitada. ¿Qué cuidados debemos tener? Pues estas personas no pueden hacer esfuerzo físico, son personas que se cansan fácilmente y que el hecho de hacer un esfuerzo pudiera provocar incluso un desmayo, una presión arterial muy baja y producir problemas graves. Por lo tanto, lo primero recomendado es que el paciente no haga esfuerzos físicos, pero lo más importante es que acuda con un médico, un cardiólogo especialista, para que puedan estudiar esa válvula aórtica y decidir si es candidato a reemplazarle la válvula, ya sea por medio de una cirugía o por medio de un cateterismo, que es la implantación de la válvula aórtica. Respecto a al procedimiento, como menciona la otra pregunta, es una TAVI, implantación de válvula aórtica. Es un excelente procedimiento que se ha visto que tiene muy buenos resultados, tiene indicaciones específicas para pacientes de riesgo intermedio o riesgo alto para llevarlos a cirugía, que se prefiere hacer el cateterismo y se cambia la válvula aórtica por medio de este cateterismo. No se retira la válvula anterior, sino que se coloca una prótesis hecha por especial para que tenga estos velitos que se abran adecuadamente, y se implanta por medio del cateterismo. ¿Cuánto tiempo ayuda al paciente? Es una pregunta difícil de responder porque va a depender mucho de las características de la estenosis de nuestro paciente y del cuidado después de la implantación. Sin embargo, se ha visto buenos resultados incluso hasta 10 años después de la implantación de la válvula. Y tenemos una última pregunta que sería, dice, ¿qué tan bueno es tomar medicamento por una
presión arterial reactiva, es decir, solo tomarla cuando la presión por estrés está arriba de 140/90. Stephanie. Creo que lo primero sería establecer bien el diagnóstico de hipertensión. O sea, es normal que si uno tiene dolor, que si hace ejercicio, la presión aumente, pero para hacer el diagnóstico de hipertensión arterial, el paciente tiene que estar, o la persona que está siendo evaluada, tiene que estar en reposo, tiene que tener condiciones especiales para saber que esa presión arterial es, digamos, fidedigna. Entonces, tomar solamente el medicamento porque la presión está elevada en ciertos momentos no es lo más recomendable. Lo primero sería saber si de verdad tiene hipertensión arterial y si de verdad necesita el medicamento. No es necesario tomarlo si es que la presión se eleva en momentos de estrés. Muchas gracias. Pues serían todas las preguntas. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Sé que es un tema muy extenso y que nos surgen muchísimas dudas cuando estamos hablando de cómo cuidar nuestra salud cardíaca, nuestro corazón. Pero les agradecemos a todos por haber estado aquí con nosotros, a la doctora Stephanie, al doctor Silva, por haber estado aquí y ayudarnos a responder todas estas dudas de ustedes. Esperamos verlos pronto. Y les recordamos que en el mes de septiembre tenemos la promoción, 25% de descuento para los estudios de corazón. Y bueno, pues sería todo. Gracias.